Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas sean todos, todas y todos ustedes a una emisión más de Y tú también discriminas, hoy con un tema muy interesante relacionado con los videojuegos, esports, en fin, todo lo que significan estas nuevas modalidades de la tecnología que ahorita en la pandemia han sido maravillosas para muchas personas en el encierro, pero además toda la relación que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con el derecho a la no discriminación, porque ya nos irá contando nuestro invitado de lujo y me va a permitir leerles la semblanza. Él es Salvador Camacho Hernández, es cofundador y CEO de Calpa Protección Digital. Es la primera consultoría en México especializada en nombres de dominio y la protección de activos digitales. También es cofundador y presidente de GGWP Foundation, la primera ONG en México enfocada en utilizar a los esports como un agente de cambio social. Forma parte del grupo de trabajo de ICANN, que revisará las políticas relativas a conflictos de nombres de dominio y propiedad intelectual a nivel internacional y cuenta con la residencia digital de Estonia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la especialización en propiedad intelectual de la misma universidad. Actualmente es maestrante de la maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Su trayectoria profesional incluye el litigio enfocado a los delitos relacionados con la propiedad intelectual y recuperación de nombres de dominio, así como innovando en la asesoría legal de esports, derechos de los videojuegos y también derecho canábico. Fue abogado asociado en la firma legal Arochi Lindner, donde formó parte del área de enforcement y dirigió el área de nombres de dominio. Laboró en el Instituto Mexicano del Seguro Social como consultor de temas de propiedad intelectual. Ha sido seleccionado por ICANN para asistir a las reuniones ICANN 58, 60, 63 y 65, donde participa activamente en el Comité de Propiedad Intelectual. En 2017 impartió una capacitación sobre propiedad intelectual y videojuegos en el Google IMEA HQ en Dublín, Irlanda. En 2019 fue reconocido como uno de los abogados digitales más disruptivos de México por la revista Foro Jurídico. Es presidente de los comités de nombres de dominios y eSports de la Academia Mexicana de Derecho Informático, AMDI, miembro activo de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI, de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, AIPPI, de la Asociación de Internet, MX, del Intellectual Property Constituency, IPC, de ICANN, del Capítulo México y del Observatorio de la Juventud, de la Internet Society y así como de la Red Académica de Videojuegos MX y de la Esports Bar Association de Estados Unidos de América, EBA. Asimismo, ha sido invitado a infinidad de foros para hablar sobre esports, gobernanza de Internet, memes, libertad de expresión, propiedad intelectual y nombres de dominio en México, Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica. Y hoy tenemos el honor de que finalmente se nos hizo que nos acompañara, porque como ven además que es una persona muy joven, tiene una inmensa experiencia principalmente en esports y videojuegos, pero también todo en el ámbito digital, en internet, todo esto de los memes, libertad de expresión, y además me encanta porque él es uno de los principales promotores y apoyadores también de nuestro Comité de Diversidad e Inclusión en la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, que ya tenemos por ahí unos eventos que ya los estaremos invitando para que acudan, gracias a Salvador. Pero sin más, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y que finalmente pudimos concretarla.
Al contrario, Miros, te agradezco de verdad muchísimo la invitación, el espacio, por fin se nos hizo, ¿no? Creo que ya tenemos como un año, platicando y charlando para ver, en qué momento nos podíamos poner de acuerdo y por fin se logró, ¿no? Una pandemia después, casi casi. Ay, sí. Pero la verdad es que es todo un honor y un gusto y de verdad, te agradezco muchísimo la invitación, pues también le mando un saludo a todas y a todas las personas que nos están sintonizando. Y de verdad te agradezco mucho la semblanza. Luego hasta me da pena de que siento que es demasiado larga. No, no, no. A mí me gusta ser muy, muy concreto y decir, pues yo soy chava y ya. No, para que vean el nivel de ponente que tenemos el día de hoy, yo quise leer toda la semblanza completa porque para que vean el conocimiento que tienes en las diferentes materias que hoy nos vas a compartir, sobre todo de videojuegos y esports, pero además se me hace una situación muy interesante cómo lo has ido cruzando con derechos humanos, con el derecho a la no discriminación, principalmente de mujeres, pero ya nos irás contando. A mí me gustaría que este primer bloque empezáramos porque nos expliques bien qué son los videojuegos. Yo me acuerdo del Atari y del Nintendo, ya eran muy divertidos, pero fueron evolucionando y bueno, y luego obviamente qué son los esports. Y bueno, ¿qué son y por qué pueden ser materia de este tipo de temas y cómo se pueden volver hasta una profesión, según tengo entendido? Pero ahora sí que el foro es tuyo y nosotros te escuchamos. Muchísimas gracias, Miroslava. Pues sí, como bien comentas, la verdad es que los videojuegos han evolucionado de una manera bastante rápida durante los últimos años. Si bien los primeros atisbos que se tienen como tal de los videojuegos electrónicos o de los videojuegos datan por ahí de los años 60, 50, casi, casi finales de los años 50, pues francamente la evolución real fue a partir de los años 80, ¿no? Precisamente con el tema de las famosas maquinitas, o lo que en su momento fueron las maquinitas, que eran pues estas pantallas gigantes, con una caja con un diseño muy bonito y unos controles bastante llamativos, pero que al mismo tiempo se hicieron de esa manera porque tenían que ser resistentes por el gran número de personas que los utilizaban en las famosas y ya clásicas arcades, ¿no? O salones de juego, como se les conoció en ese entonces, ¿no? Entonces, si bien el desarrollo ya formal de una industria de los videojuegos deviene ya más o menos de los años 80, precisamente lo que tú comentas, en el momento en el que estas cajas de videojuego llamadas arcade o maquinitas, se busca hacer más chiquita y llevar al hogar de cualquier persona, es cuando empezamos a ver ya quizás el inicio del desarrollo de lo que sería o hasta donde llegaría ahora la industria del videojuego, ¿no? Que fue precisamente la idea de, oye, pues ¿por qué no en vez de que vengan al salón de maquinitas o al arcade, que cada quien en su casa pueda jugar y les vamos a vender un aparato con el que puedan conectar a sus pantallas y jugar y entretenerse, ¿no? Entonces, a partir de precisamente consolas como el Atari y posteriormente con consolas como Nintendo, ya cuando entra la competencia formalmente, la competencia de videojuegos o al desarrollo de los videojuegos, es cuando empieza precisamente toda esta evolución, ¿no? Es bien interesante como cualquier industria tiene un momento muy oscuro, un momento de que pues, está a punto de desaparecer porque aparentemente, pues, como rompe todo paradigma y rompe todo esquema tradicional, siempre hay puntos en los que cualquier industria disruptiva está por desaparecer y pasa una genialidad. A mí me gusta decirlo más genialidad que milagro, porque pues nada es, nada es de gratis, ¿no? Finalmente quienes empujan y quienes desarrollan muchísimas industrias son gente que piensan de una manera distinta y que finalmente terminan logrando ya sea rescatar una industria que está por desaparecer o potencializar una que ya estaba en desarrollo, ¿no? Entonces, con el tema de los videojuegos fue algo sumamente similar,
porque precisamente cuando está todo el tema de Atari y de las consolas, de estas primeras consolas de casa, sí hubo un momento, se vendieron muy bien, pero de repente vino una caída estrepitosa porque pues era, oye, pues nada más puedo vender una, no puedo venderle otra o una sola persona no me va a comprar dos porque no las necesita. Este, entonces empieza como esta debacle y pues ahí curiosamente entra una empresa japonesa que en su momento Nintendo lleva años existiendo, solo que hasta en los años 80 se empezó a dedicar al tema de videojuegos, siendo que antes, desde mucho antes, 100 años antes, Nintendo se dedicaba a temas de juegos de cartas, ¿no? De cartas pues, en cartoncillo. Entonces, fue muy interesante cómo encontraron ese nicho del mercado, lo desarrollaron y pues a la fecha han sido parte esencial de la industria de los videojuegos y del desarrollo de la industria del videojuego, pues a tal grado que muchísimos personajes que crearon forman parte de la cultura pop intrínseca actual, ¿no? O sea, a mí me hace ilógico que alguien no conozca a Mario Bros, ¿no? Hay otros personajes que quizás son menos conocidos, fuera del mundo de los videojuegos, pero uno de los personajes que sí ha cruzado todas las fronteras, en cuanto a, pues sí, prácticamente en cuanto a cualquier cosa es Mario Bros, ¿no? Entonces, es bien interesante todo ese desarrollo y precisamente cómo fue evolucionando de ser un mero entretenimiento al punto de empezar a hacer ya en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, incluso formas de protestar, ¿no? A través de estos juegos en línea, formas de hacer protesta, formas de reclamar, formas incluso de socializar también. Entonces, es muy interesante cómo la misma evolución de la industria de los videojuegos ha permitido que lo que en un inicio se conocía como un entorno totalmente privado e incluso a veces asocial, porque así hubo un momento en el que también por ahí de los 90 a los videojuegos se les tildó de que son violentos, bueno, eso desde siempre, ¿no? De que generan violencia, pero no solo eso, sino de que también generaban conductas asociales, de que las personas que jugaban se la pasaban encerrados y no salían a la calle, no tenían amigos, etcétera. Siendo que cuando logran llevar a cabo esta mezcla y conjunción entre videojuegos e internet, la gente se da cuenta de que no está sola y de que no son los únicos que juegan videojuegos. Y eso también generó un impacto brutal alrededor del funcionamiento y de cómo se desarrollan y de cómo son a la fecha los videojuegos, porque precisamente el hecho de estar conectado y de darte cuenta que pues no eres la única persona que está jugando un juego, sino que hay millones de personas más, y fuera de tu círculo de amigas o de amigos, precisamente potencializó este hecho de que los videojuegos realmente se crearon para socializar. Es un medio de entretenimiento y es un medio también competitivo y pues es el origen principal, ¿no? De igual manera, regresando al tema de las maquinitas, pues cuando era un juego de peleas, que pues había uno que era muy bueno y estaban todos los demás en la línea o en la fila para ganarle o para vencerlo o vencerla. Exactamente, ¿no? Entonces, precisamente es el punto principal con la conexión a Internet que nos damos cuenta, o que la gente en general se dio cuenta, que los videojuegos son parte de nuestro entorno social. Y que Sí, si han... Sí, que si perdón. bien, perdón la interrupción, pero ahorita que nos hiciste todo este recuento histórico de las también llamadas chispas que les decían, ¿no? Exacto. Y hacían, en cuanto a lo social, sí hubo varios, empezó a haber varios estudios de las consecuencias, pero no era todo el mundo el que se quedaba ahí pegado todo el día, ¿no? O sea, hay de las dos. Yo creo que también alrededor de los videojuegos y ahora de los esports hay muchos mitos, ¿no? Que afortunadamente la pandemia ha estado tirando abajo, porque pueden ser un área de oportunidad para muchísimas cosas, para ayudar también inclusive a personas con discapacidad a tener una vida más inclusiva
Y gracias a todos estos desarrollos, yo me acuerdo también que hacían como retas los niños y decía, a ver quién alcanza más puntaje, ¿no? Las retadoras. Y antes de estas maquinitas también estaba el de las pelotitas, el pinball, ¿no? Pero eso no era bueno, era un semi-videojuego porque era más manual, pero iba guardando todos los scores y todo. Y todavía hay lugares donde las tienen y a la gente les encanta. Sí, claro, o sea, también está el tema del pinball, que era precisamente esta mezcla bien interesante entre pues, todo lo que realmente pasaba era con un hardware y que finalmente tú lo que veías en la pantallita, que pues sí es un software, era el score, ¿no? Y cuánta puntuación llevabas. Y también son un clásico y también era un tema sumamente competitivo, que hasta llega a salir en películas y ahí pues el maloso que está ahí jugando al pinball es el que termina rescatando a todos en la película. No, todas estas cuestiones muy ochenteras, digámoslo así, o de cine ochentero, noventero, que precisamente retoma toda esta situación. Pero por supuesto, o sea, la verdad es que sí, siempre se han caracterizado por generar esta socialización, estos espacios de competencia que también lamentablemente se escapa en muchas ocasiones de las personas o pues, de las personas que solo buscan entretenerse, a quienes pueden ser más competitivos, pero ya a un nivel de llegar a ser agresivo o de tornarse violento. Y que eso es ajeno a los videojuegos. O sea, creo que la persona que tiene pues cierta violencia desarrollada, la va a desarrollar en lo que sea, o sea, en el fútbol, jugando ajedrez, incluso Claro. escuchando ópera, que se enoje, que porque Pero se las óperas desafinó, muchas son trágicas, ¿no? O sea, son exacto, ¿no? unos O porque, culebrones tremendos. Pues, o porque se la desafinó el traviata y todo cantante eso. y se va a molestar. Entonces creo que es algo ajeno. El tema, por ejemplo, la relación entre, o la mala relación que se ha hecho entre videojuegos y violencia, y que los videojuegos son un catalizador de actos, violentos, está completamente demostrado que es falso, ¿no? O sea, todo deviene de una cuestión educativa y también de una cuestión personal, o sea, porque finalmente, como te digo, hay personas que pues es su forma de ser o así crecieron y que pues cualquier cosita les causa molestia, ¿no? Entonces, Y pues también naturalmente, cultural y social, ¿no? claro, Y o sea, estoy de acuerdo. Y además ahí entra, yo creo, la responsabilidad también de las padres y las madres, porque jugar Mario Bros, porque yo sí lo he jugado, ya con el Wii era la pandemia del H1N1, para mí fue fantástico y además me relajaba. Y el mismo aparatito te decía, cuando ya llevaba cierto tiempo jugando, por ya, favor descansa. Y entonces ya descansábamos. exacto. Pero eran carreritas y cosas muy divertidas. Y también hay muchos juegos de destreza mental. Ahí yo creo que también la responsabilidad de los padres de ver qué contenidos pueden optar porque sus hijitos jueguen o sus hijitas. Eso también es responsabilidad de los padres. Pero Por además supuesto. también hay una carga cultural y social que, bueno, desafortunadamente en nuestro país, pues sí tenemos una situación sumamente violenta y sobre todo de mucha violencia de género, pero no es nada más eso, también están los contenidos de televisión que Claro, de varios años para acá como que ya los han ido soltando con también esto de que la libertad de expresión y ves a las 4 de la tarde horario que cualquier niño o niña puede estar enfrente del televisor porque la mamá está ocupada, porque es su hora de televisión y en lugar de ver caricaturas, ven programas espantosos donde hablan de violaciones, de otro tipo de cosas sumamente gráficas y que sí pueden dañar realmente directamente la psique de la persona. Ahora, tengo entendido que actualmente hay contenidos de videojuegos para personas adultas y para pequeños. Y yo insisto, están también todos estos de destreza mental que además ayudan a las personas
con diferentes, inclusive trastornos que pueden apoyar por ejemplo, las dislexias o cosas. El sudoku es una cuestión muy buena para la mente y hay unos fantásticos en Wii. Entonces, yo un tiempo usé la consolita de Nintendo para estar con las destrezas mentales para ayudar a las neuronas a hacer buenas conexiones. Entonces, sí hay muchos mitos y no todo yo siento que siempre tendemos las sociedades modernas, sobre todo occidentales, a ver quién es el responsable o el culpable de lo que nos está pasando y se nos olvida voltear hacia nosotros mismos y ver qué estamos haciendo nosotros para que eso esté funcionando de esa manera o qué no estamos pidiendo que se cambie para que no sigamos funcionando de esa manera, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, o sea, creo que lamentablemente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de manera cultural, siempre debe haber un chivo expiatorio de lo que sea, o sea, puede ser una persona, una sociedad, una AC, una empresa, un presidente, un gobernante, incluso una herramienta tecnológica a la cual primero se busca la manera de culpar a lo que sea antes de realmente reconocer si pues como sociedad o como personas o como padres de familia se está haciendo algo, ¿no? O sea, si hay un error por parte de cómo se está educando, si precisamente pues también esa responsabilidad de las madres y de los padres de familia de ver qué es lo que están jugando sus hijos, ¿no? Finalmente, Sí, claro. eh, no me gusta ponerme de ejemplo, pero hay ocasiones que lo tengo que hacer. Te juro, yo llevo jugando videojuegos pues prácticamente casi toda mi vida, ¿no? Desde que estaba muy chiquito. Y pues he jugado todo tipo de videojuegos, todos, o sea, desde los más violentos hasta los más, tranquilos y relajantes. Y pues no, o sea, creo que todo también deriva de cómo me educaron mi mamá y mi papá, o sea, finalmente, y de que pues sí estaban al pendiente ahí, pero pues también como que veían que estaba jugando y pues ya, ¿no? O sea, no pasaba nada. Y en un momento sí hablaban conmigo y me decían, oye, sí sabes que esto es, no es real y lo que estás jugando se queda ahí en el juego. No, pues sí, o de plano, pues no, como que sí está muy real, entonces, pues no, es un videojuego y esas cosas o ciertas cosas no las tendrías que replicar. Pero Claro. creo que muchísimas de esas cuestiones también devienen del tema de la responsabilidad de las mamás y de los papás, de precisamente saber qué es lo que están jugando y también saber si la niña o el niño tienen esa capacidad de ya mentalmente desarrollada para que lo que están jugando, ¿no? O sea, Sí, por por eso también se desarrollaron el tema de las clasificaciones precisamente dentro de la industria de los videojuegos para decir, oye, ¿sabes qué? Este videojuego es únicamente para adultos, al igual que las películas, lo cual está claro. sumamente bien. O sea, Pero yo creo que pasa lo mismo que, por ejemplo, en el cine a mí me ha tocado, que llegan y meten a personas muy chiquitas, a niños o niñas, a ver películas que son para adultos. O sea, ¿por qué? Porque es la película de moda y no se preocupan por el efecto que puede causar. O sea, sí exponernos mucho a temas de violencia por el medio que sea, es a corto plazo, sobre todo en personas en crecimiento menores de 18 años, sí tiene efectos en la corteza cerebral, pero volvemos a lo mismo. ¿Y dónde están los papás? ¿Dónde exactamente. está la regulación? Yo tengo amigas que tienen hijos chiquitos y tengo una que hasta se pone a jugar los juegos antes de dejar a su hijita ver de que si puede jugarlo o no, y muchísimos los restringe. El control parental existe desde hace muchos años para la televisión, entonces, ¿por qué dejo, no? Ahora yo entiendo que hay muchas, sobre todo madres trabajadoras, solteras, que a veces la vida no les da, pero bueno, también hay que hacernos un poquito responsables de ver qué están haciendo nuestros hijos. Yo siento que de un tiempo para acá se ha dejado a los niños y niñas creciendo prácticamente solos y de hecho hubo mucho tiempo se habló de la nana electrónica que
para en lo que puedo hacer esto, ay, pues ve la televisión. A mí de chiquita me restringían las horas de televisión. Podía ver 1 o 2 horas diarias máximo y hasta mi mamá me hacía boletitos para, puedes ver eso, entonces canjeaba, quiero ver esto, y no me dejaba ver cualquier cosa tampoco, ¿eh? Pero bueno, ahora han ido cambiando las cosas también con el progreso, pero yo creo que de todo hay que sacarle lo bueno y las ventajas, porque también gracias a estos desarrollos ha habido avances que han ayudado a muchísimas personas, no solo para entretenerse, sino para otras muchas cosas, y de ahí que pues es importante empezar a hablar de estos temas, que sí se haga responsable, por un lado, los padres o los tutores de los pequeños, pero también ver lo que se le puede sacar de provecho para el desarrollo de la sociedad en general y sobre todo para un desarrollo incluyente. Decías esta parte que me parece sumamente interesante y que ahorita con la pandemia afortunadamente lo está dejando ver, que es la socialización a través de los medios electrónicos, como los videojuegos, que ya son que antes eran chats, me acuerdo del ICQ y sonaba, ¿no? Tic, tic, pero ahora a través del juego puedes conocer a muchas personas. Claro, es como todo, hay que tener cuidado porque luego también ahí se meten gentes extrañas y luego andan ahí los maleantes, tratas, etcétera, pero en general, si sabes con quién estás interactuando y todo, es una manera también de mantenerte en contacto, y más ahorita en la pandemia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y creo que también es sumamente importante recalcar el hecho de que o sea, es importante que antes de utilizar una herramienta tecnológica, sea cual sea, sea Zoom, sea un videojuego, sea un chat, Facebook, cualquiera de estas cuestiones, informarnos un poco y saberla utilizar, o sea, saber, me va a salir un poquito del tema, pero creo que es importante para lo que mencionas, saber cuáles son los niveles de privacidad que puede tener, ¿no? O sea, saber utilizar la herramienta, saber generar estos, pues sí, si en un videojuego solo quiero jugar con mi grupo de amigas o de amigos, pues saber generar las salas y no nomás meterse y a ver qué pasa, que también es válido, ¿no? Sin embargo, creo que es como cualquier, como cualquier cuestión en la vida, que pues sí hay que tener cuidado, ser lo más cuidadosos y cuidadosas posibles con qué es lo que puede pasar y estar pendiente de que puede suceder alguna cuestión, que ya sea, vaya en contra de nuestra privacidad o que incluso pueda tener algún otro tipo de consecuencia, ¿no? Finalmente, creo que las herramientas tecnológicas son neutrales, no es que sean malas o sean buenas, sino que únicamente es el uso que les damos cada uno de las personas que las utilizamos. Pero sí, no, por supuesto, creo que ahora más que nunca los desarrollos tecnológicos y todo este tipo de herramientas conectadas a Internet precisamente han potencializado el hecho de socializar, algo que si soy muy honesto, o sea, como gamer ya llevamos varios años haciendo, pero que pues por un tema extraordinario que es la cuestión de la pandemia, pues se ha expandido a todas las demás, todos los demás sectores y a prácticamente todas las personas, ¿no? Entonces también es bien interesante cómo precisamente, como bien comentas, se ha generado toda esta socialización. Incluso yo he visto en las últimas semanas, pues que hasta ha habido como conciertos o, o sesiones así pues de baile. Es bien interesante cómo incluso muchísimos artistas están tomando todas estas plataformas para dar conciertos, lo cual genera experiencias sumamente inmersivas a no solo estar viendo quizás al artista ahí pues tocando en su casa, ¿no? Ahí medio improvisado todo la sala o el lugar en el que esté, sino que muchos de ellos están o tomando el tema de meterse de lleno a un videojuego y tener el concierto ahí, o generar precisamente entornos tridimensionales a través de motores de desarrollo de videojuego para presentar o hacer sus presentaciones, ¿no? Entonces también es bien interesante cómo esto, que
prácticamente se veía todavía como en sus inicios y que iba a estar potencializado en un par de años, se tuvo que adelantar precisamente por el tema de la pandemia, ¿no? Se tuvo que hacer más, más ágil y lo tuvieron que empezar a hacer ya. Es algo bien interesante como toda esta planificación que te digo de conciertos dentro de videojuegos o de utilizar motores de desarrollo de videojuego para crear un entorno y dar un concierto virtual, se tenían planeos todavía para un par de años, ¿no? Siendo que pues por temas precisamente de emergencia y que también la misma industria tuvo que ver qué hacía, pues ya los tenemos, ¿no? Entonces también es bien interesante cómo, como te decía, o sea, finalmente los videojuegos han evolucionado de tal manera en estos años que pasaron de ser un mero medio de entretenimiento casual a ser una plataforma de inclusión, una plataforma social, una plataforma de debate, una plataforma de competición, pero también una plataforma de reconocimiento de muchos derechos, ¿no? Entonces es bien interesante cómo ha ido evolucionando y a la par, pues sí, también la industria ha crecido de manera estratosférica, de manera económica, siendo que pues ya rebasa la industria del cine, de la radio y de la televisión juntas. Entonces, es muy interesante cómo se ha dado esta evolución, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha crecido hasta lo que tenemos ahora. Y pues seguimos sin saber cuál va a ser el futuro, ¿no? Porque también, exactamente, para dónde va, qué se va a desarrollar. Tenemos ya algunas noticias de lo que va a pasar a finales de año con nuevas consolas y lo que puede generar esa capacidad técnicamente hablando de desarrollo que pues se generan cuestiones prácticamente nunca antes vistas con, pues sí, eh, eh, con un impacto que pueda tener pues sí, mucho impacto económico, pero también mucho impacto social, ¿no? Creo que es parte importante. Ahorita, bueno, nos diste ahora sí que toda una gama, pues estás poniendo sobre la mesa también muchos temas interesantes y abriste el paréntesis de la privacidad. Entonces me gustaría mucho que ahorita que regresemos del corte, si hiciéramos este breviario, si nos pudieras platicar unos tips generales de qué puede hacer un padre o madre de familia a la hora de adquirir un video, por qué es importante, un videojuego, perdón, por qué es importante atenerse a la clasificación y sobre todo cómo pueden cuidar esa privacidad que luego es la que puede contraer conflictos para que siga siendo un medio de entretenimiento o quizá hasta de enseñanza, porque hay muchos videojuegos educativos para el bienestar y que no sea para el malestar y que sigamos disfrutando de ese sano esparcimiento durante la pandemia. Pero bueno, me voy rápidamente a un corte y seguimos aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Y nos quedamos platicando con nuestro invitado de hoy, Salvador Camacho, mejor conocido y para los cuates Chava, o Chava Secas, como él dice. Y abrió un paréntesis y tocó el tema de la privacidad. Entonces, me gustaría que si nos pudieras, Chava, dar así como un recorrido rápido y tips sobre todo para los papás y las mamás que nos están acompañando, de cómo cuidar la privacidad de los pequeños y también cómo cuidar el tipo de contenidos que manejan. Ya hablábamos de la clasificación también, pero sobre todo en cuestión de privacidad. Sí me considero que es muy importante pues algunos tips principales para que puedan tomar las medidas adecuadas. Claro, por supuesto, creo que es un tema bien interesante, porque pareciera que la privacidad ha muerto, ¿no? Pareciera que no tenemos privacidad, pero es bien interesante también este hecho de que parezca que no existe, es porque nosotras y nosotros lo permitimos. O sea, finalmente hay miles de aplicaciones
que precisamente lo que buscan son datos y que por eso son gratuitas y que buscan generar datos alrededor de una persona para hacerla más susceptible o para entender cómo piensa, cómo funciona, qué puede comprar y qué no va a comprar. Eso es donde está ahorita precisamente el desarrollo y el meollo del asunto y que se puede extrapolar a cuestiones quizás menos banales, como cuestiones ya de elección en cuanto a un gobernante, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, es un tema real, ¿no? No estoy sacando algo de utópico ni algo futurista, sino que es algo que ya ha sucedido. El tema de cómo las mismas redes sociales o las mismas plataformas tecnológicas saben o pueden determinar por el tema de las preferencias de todo lo que seguimos, a todo lo que le damos like, sobre qué vamos a hacer, sobre qué decisión vamos a tomar y en específico sobre quién vamos a votar, en qué momento en específico, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante que tiene muchísimas aristas, pero que llevándolo al tema de los videojuegos, también, o sea, el tema de estar conectado a Internet, precisamente lo que va a generar es que todas las plataformas, absolutamente todas, para poderte proveer el servicio, te van a pedir un correo electrónico, siempre, o que abras una cuenta, ¿no? Para que puedan tener precisamente este análisis de los datos que generas, de cuáles son tus preferencias, qué juegos estás jugando más, o cuáles estás comprando más, para precisamente pues hacer todo este análisis e irte llevando hacia donde ellos consideran que a ti te podría gustar más, ¿no? Lo cual, si lo vemos de una forma pues más fría, es sumamente maquiavélico, porque pues saben perfectamente qué vas a comprar y qué no vas a comprar, ¿no? Esto desde el punto de vista como consumidor. Entonces también, sí hay que ser consciente de que pues también las plataformas de eso viven. ¿Por qué? Porque precisamente el uso de la plataforma como tal, pues sí es gratuito, pero finalmente cuando algo, esta ya es una máxima clásica incluso, pues cuando algo es gratuito es porque el producto eres tú como usuaria, ¿no? O como usuario. Entonces, ahora bien, desde el punto de vista de los videojuegos, precisamente también, como les comentaba, se ha generado todo este desarrollo de videojuegos conectados a Internet que permiten esta interacción prácticamente a tiempo real. Y creo que ahí también hay una gran responsabilidad por parte de las madres y de los padres de precisamente regular y de ver qué es lo que están haciendo cada uno de sus hijas y de sus hijos, ¿no? O sea, creo que es importante el hecho de saber si es un juego online o si es un juego privado, saber si está platicando con alguien, si lo conoce, si no lo conoce. ¿Por qué? Porque también están todos estos riesgos, lamentablemente, ¿no? O sea, pero hagamos, o sea, también como usuarios y como usuarias tenemos que hacer el mismo símil con la vida real. O sea, es prácticamente lo mismo. Al menos en México, en la Ciudad de México, vivimos en un entorno ya bastante complicado, en el que si alguien te pregunta la hora, pues como que hasta te espantas un poquito, ¿no? Porque pues ya no sabes qué puede pasar, si es una distracción. Tristemente, claro. Entonces, creo que sí hay que ir con también en el tema de videojuegos, hay que ir un poquito con cautela. Y también creo que es responsabilidad de las mamás y de los papás, pues sí saber qué es lo que están jugando. O sea, por lo menos investigar un poco, Sí, claro. porque también ahí sí viene otro tip interesante que más allá del tema del videojuego, pues creo que incluso les puede generar cierto acercamiento, una charla, una plática más amena con sus hijas y con sus hijos, al saber pues de qué va el juego, ¿no? Al saber un poquito, al interesarse Igual un y hasta poquito lo más. acaban jugando con ellos. Exactamente, ¿no? Hay muchos casos, de familias que pues, se generaron en un entorno gamer o que, pues, la mamá y el papá, se conocieron en un juego, se casaron, tuvieron hijas, Wow. hijos y pues todos son gamers porque pues es prácticamente como tradición familiar, ¿no? Y sobre todo yo creo también todo esto que nos dices volvemos a la cuestión de la responsabilidad de cada uno de los usuarios, ¿no? En el Sí, caso de los menores de edad, bueno, pues sus tutores, padres, madres, pero es como con un aparato, ¿no? Lo compras y ya lo quieres usar porque todo es muy automático aparentemente, pero hay que leer primero el manual,
Totalmente. Leer las letras chiquitas, quizá porque uno es abogado, tiene esa mala costumbre, pero pues, hay que hacerlo una buena costumbre y más bien hacerlo costumbre. Y más si voy a tener expuestos a mis hijos, a mis hijas a esos contenidos, que realmente sea algo que sea de sano esparcimiento y que no le vaya a ocasionar algún daño a corto, mediano o largo plazo, sobre todo si se trata de contenidos que no son aptos para ellos, ¿no? En el corte me comentabas del caso de California, que quiso que se quitara toda la violencia de los videojuegos, pero ello no fue posible. ¿Por qué? Pues no, bueno, también hay un derecho máximo que es la libertad de expresión, y por eso tienen categorías. Entonces sirvió nada más para reforzar la cuestión de las categorías, y es que también no podemos esperar que el Estado haga todo por nosotros o para Exactamente. nosotros tenemos que tener responsabilidad también. ¿Por qué? Porque como todo es a prueba y error, ¿no? Entonces, si vemos que hay cosas que no están bien, pues hay que alzar la voz. Oye, considero que esto no, y para eso hay expertos en todas las áreas que pueden investigar los efectos, que además ha habido mucho investigador respecto a efectos de videojuegos, y Claro. bueno, también hay que desmitificarlo y aprovechar estos desarrollos, pero sí ser sumamente responsables, ver toda la privacidad. También comentaste ahorita algo muy interesante que era la gratuidad. Las personas creen que el meterse a cualquier buscador, en especial Google, que es el más recurrido, por lo menos en este país, creemos que por buscar no pasa nada. No, pues cada búsqueda genera ingresos muy interesantes para Google y otros comerciantes, porque todos esos datos, los que aparentemente no es más que basura, así muchos lo veían, pues genera toda una industria. Y en el caso de Facebook, que aparentemente es gratuito, pero realmente le estamos dando a una empresa multimillonaria mucha carnita de donde cortar, porque lo que es gratis se apoyan de anuncios, se apoyan de muchas cosas para poder dar esa gratuidad. Entonces la gratuidad es bastante relativa. Por eso es muy importante leer los términos y condiciones, claro, hábilmente como en los seguros, pues ponen tantas letras que dices, ay no, o luego lo hacen tan rebuscado que no entienden, pero para eso están asesores tan fabulosos como querido Chava, que pueden decirle, oye, me acaba de llegar este juego para mi hijo, ¿cómo ves? Hasta en eso puedes dar asesoría, y hay gente experta como tú, desafortunadamente muy pocos, pero qué bueno que ya te conocemos a ti, para que puedan acudir a apoyarse, ¿no? Bueno, te sugiero esto, te sugiero lo otro, para que el niño o la niña juegue en un ambiente agradable y seguro. Claro, totalmente. O sea, creo que todo viene de precisamente, como te decía, o sea, saber cuál es la tecnología que estamos por implementar, en este caso por utilizar, saber de qué va a tener un contexto precisamente. Y creo que el tema de las clasificaciones ayuda bastante para saber de qué va el videojuego, ¿no? Muchas veces, pues podría ser que la portada no diga nada, pero, pues, o que sea ahí un dibujito y que vemos la clasificación y es para adultos, ¿no? Y que contiene todo tipo de, de violencia y o de cuestiones sexuales, drogadicción, etcétera. Entonces creo que sí también es importante, pues sí tomarse el tiempo de analizarlo, de ver y de investigar. O sea, creo que también, de nueva cuenta, creo que sí hay muchas cuestiones que la responsabilidad tiene que ser del usuario y concuerdo contigo que pues no podemos esperar a que pues, el gobierno resuelva todo Porque porque además no puede. O sea, no aunque puede, quisiera, no puede, y en nuestro país menos. exacto, porque también entraríamos ahí en una controversia, como te comentaba ahí en el corte con el tema del asunto en California, de Brown contra la Entertainment Merchants Association en 2012, que precisamente lo que decía el estado de California era, oye, van a estar prohibida la venta, bueno, comercialización, distribución e incluso desarrollo de videojuegos violentos. Fue como, oye, espérame, o sea,
está bien que quieras proteger o que en ese caso se estaba utilizando precisamente el tema de pues el desarrollo de los menores y que se estaba viendo afectado, Ujú. pero hubo muchísimas cuestiones que en la demanda del Estado, pidiendo eso o solicitando esa cuestión, estaban mal fundamentadas, estaban mal investigadas. Y mal Y de nueva cuenta, enfocadas, ¿no? exactamente, todo este enfoque puramente negativo y que de igual manera, se hacía pues sí, el aparejamiento entre violencia y videojuego, ¿no? Directamente. Cosa que quien defendió a la Entertainment Merchants Association, pues sí, fue tirando muy bien poco a poco y precisamente con todos estos estudios, con todo este análisis, y pues ya ahí quizás la cereza del pastel fue el tema de la libertad de expresión, ¿no? De precisamente pues Es un entonces, derecho humano y no solo exactamente, en Estados Unidos, aquí también lo tenemos, que exact- claramente dice que la libertad de expresión únicamente está limitada si daña a terceros, pero en este caso, si te están poniendo la clasificación, te están diciendo violencia explícita y tú de todas maneras lo agarras, bueno, pues ¿qué hacemos, no? claro, claro, Tienen exactamente. derecho a presentar su obra, que Así también es. ha sido un tema de mucha discusión, las obras de contenido violento, porque si bien puede haber videos que aparentemente hacen apología a la violencia, al delito, pero si tú los estás tomando, pues la única forma que tengo yo para avisarte como comerciante de eso, de que no puede, de que tiene ese tipo de contenidos, es a través de la clasificación y de las letras chiquitas. Insisto, Exactamente. compras un aparato, no todo es plug and play, la conecta y juega. Mejor revisa el manual, a ver qué va a pasar. Es tomarse el tiempo, como que también, no sé tú qué opines, pero esta inmediatez en la que ha entrado el mundo occidental de unas décadas para acá, de que todo tiene que ser rápido y de buen modo. Yo me acuerdo en mis épocas, tú eres mucho más joven que yo, pues era marcar todavía con esos teléfonos de disco. Sí, claro. Pues solo salía en Viaje a las Estrellas, las videollamadas que ahora son una realidad. Ya los niños de hoy nacen con toda esa tecnología que al clic ya hicieron todo. Entonces también ayudarnos, además le va a servir mucho al cerebro de llevar las cosas por pasos, darnos el tiempo. Y también esa es la parte que nos está ayudando la pandemia, es rescatar a utilizar bien nuestros tiempos, a darnos a la tarea de revisar las cosas, de no hacerlo todo así en automático, porque luego vienen las consecuencias y claro, luego el Estado o el Estado opresor o el Estado que no le importa y por qué no puso más reglas, pero pues ya están las reglas a través de la clasificación. Exactamente. Y creo que Y en los también videojuegos yo he visto que está muy controlado. está súper controlado. Hasta Muchísimo. cuando vas a comprar tus disquitos, en cualquier tienda departamental, están por secciones, infantiles, juveniles, adultos. Entonces, bueno, ahora si dejo que mi hijo haga todo porque no tengo tiempo de atenderlo, pues sí replantearme si 5 minutos para sentarme a platicar con él o Exacto. ella me puede, además de que al pequeño, a la pequeña, lo va a sentir, va a empezar a tener comunicación con sus familiares, con sus padres o madres, pues va a haber una integración familiar real y eso es lo que se requiere. Aquí está muy interesante todo esto porque, pues, si se está dando cuenta nuestro querido auditorio, sí ya hemos ido tocando varios temas relacionados sobre todo con derechos humanos como la libertad de expresión, pero también todo este desarrollo tecnológico que en otros foros siempre nos ha comentado Chava, que todos estos desarrollos han servido y siguen sirviendo para métodos accesibles para diferentes tipos de discapacidad y han metido al desarrollo. Entonces también frenar, sí, esto, no, esto, pues nos vamos a meter no podemos acabar como un mundo feliz de Huxley,
porque si no tenderíamos a eso. Afortunadamente existen los derechos humanos, que muchos ahorita que me escuchen dirán, ¿cómo? Pero ¿cómo va a ser un derecho humano que se pueda desarrollar una cuestión violenta? Sí, pero con clasificación. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que también la propiedad intelectual es un derecho humano. Totalmente de acuerdo, Miroslava. Creo que es bien importante recalcar el hecho de que precisamente, yo lo veo mucho así, o sea, yo he estado en muchos foros en los que me ven como el tipo malo porque soy el que protege la propiedad intelectual y porque soy el que va con el sistema y el que está a favor de la propiedad privada. Siendo que, o sea, para mí, honestamente, la propiedad intelectual es un reflejo, puro de que existe la libertad de expresión. O sea, creo que el hecho de que alguien pueda vivir de algo que escribió o de algo que creó es el mejor reflejo y de que le sea retribuible es el mejor reflejo de que existe la libertad de expresión, porque también claro, o sea, el hecho principal de que te puedas expresar y de que no solo eso, sino que también incluso puedas vivir de ello, implica un avance brutal, que antes no existía, ¿no? Que igual, o sea, también he sido muy honesto en muchas charlas y en muchas, conferencias y clases, de, pues, hay que, o sea, la verdad es que si la propiedad intelectual no existiera, los humanos seguiríamos creando, o sea, no nos detendría, seguiríamos escribiendo, dibujando, pintando, Hasta creando. los cavernícolas crearon, digo, gracias a eso fue Exactamente, evolucionando la humanidad, ¿no? Y exactamente. tristemente en los momentos de guerras es cuando más desarrollo tecnológico invención, y de invenciones ha habido, pero Sí, también toda la expresión cultural. Sí estamos en tiempos más violentos, sí, pero yo creo que antes también había tiempos violentos. Lo que pasa es que las tecnologías no estaban desarrolladas a tal grado que esta inmediatez de la información nos lo está planteando. Pero más allá de irnos, por ejemplo, contra los videojuegos violentos, ¿por qué no como sociedad empezamos a exigir que sí haya un control de, por ejemplo, los contenidos de los noticieros? Porque yo puedo dar una noticia de hubo tantos muertos, tantas situaciones, sin tener que ser gráfica, la noticia, puedo dar la noticia sin tener que ser amarillista. En mis épocas, cuando estudié Derecho, en materia de delitos, era un caso de estudio, la alarma, porque era terrible, ¿no? claro. Pero pues era un periódico amarillista y ahorita los noticieros de televisión abierta están peor que la alarma ya hasta te da risa, porque ya no. Entonces también eso nos han expuesto a normalización de violencia y eso no lo vemos y le echamos la culpa a otras industrias. Tampoco estoy diciendo que la industria es digo, todo tiene su lado ventajoso y su lado malo, pero si lo enfocamos sobre todo al desarrollo de de esta accesibilidad para todas las personas, sobre todo también para incluir a las personas con discapacidad. Me parece fantástico. También sé que no tengo el dato ahorita, pero sé si en algún momento he escuchado en foros de derechos humanos, por ejemplo, de personas con discapacidad psicosocial, en cuanto al espectro autista, que sí se están haciendo estudios para ver de qué manera estos accesorios o estas tecnologías pudieran también ayudar, porque bueno, hay ahorita ciertos juegos y de hecho lo traen. Dice, este juego no lo pueden utilizar personas con epilepsia, con esto, con esto, con esto y esto. O sea, entonces si no leemos, pues sí tenemos un problema, ¿no? Pero se está viendo la posibilidad de desarrollar contenidos que puedan ser útiles también para estas personas que tienen estos tipos de trastornos o discapacidades, para ser incluidas y para conectarse con el mundo, ¿no? Entonces, eso me parece fantástico y muy noble de la industria de videojuegos y ahora de los esports, que ya entraremos en ese tema, pero además como va todo cruzado con los derechos humanos, la propiedad intelectual. Desafortunadamente en México falta mucha cultura al respecto, no se entiende. Luego dicen, es que ¿por qué
las farmacéuticas cobran tanto por una medicina, sí a veces encajan, la verdad, pero también hay que entender todo lo que está atrás de un medicamento con patente. A veces son años de investigación, lo estamos viendo con lo de la pandemia, todo lo que se está moviendo rapidísimo para sacar la vacuna, normalmente eso lleva muchos años de estudios, luego tienen que hacer estudios en animales, luego en personas, no es de un día para otro, eso genera costos a veces muy altos para tener ahora una medicina de última generación que nos puede ayudar a mantenernos sanos, pero no salió de la nada. Y si bien en ciertas situaciones el Estado puede decidir en casos extremos, y eso lo contempla la Constitución, de sí quitar estas cuestiones de patentes, pero pues si queremos seguir desarrollando, pues ni modo, hay que pagarlo. Sí, yo también considero que a veces encaja, pero todo eso, aunque no lo creamos, son derechos humanos. ¿Por qué? Porque la persona, aunque haya sido contratada por un laboratorio, pues finalmente sacó toda la invención de su cabeza y pues está relacionada directamente al mismo humano y por eso es un derecho humano. Entonces, más bien hay que ver cómo ponderar y que todos los derechos sean pues respetados y que todo sea más integral, ¿no? Pero por eso es tan interesante este tema que lo podamos tocar contigo para desmitificar, pero también verle el lado noble a esta área de la tecnología que luego sí está muy, como que se ve, ay, nada más son videojuegos para perder el tiempo y no, hay cosas muy interesantes. Hay unos de estrategia y que yo he visto, yo la verdad no me he querido meter porque digo, ay, luego no me voy a volver adicta. Ahora, en cuanto a la ludopatía, desde hace un momento quería que tú nos dijeras, eso se puede dar no solo con los videojuegos, se puede dar con muchas cosas, pero en tu conocimiento y en tu paso por todo lo de videojuegos y sports, ¿qué pasa con la ludopatía? Pues mira, es un problema latente que sí se ha, o sea, de cierta manera sí se ha ligado un poco al tema de los videojuegos, pero como bien comentas, no es exclusivo de, o sea, hay casos más graves ya en cuanto a cuestiones, pues incluso de adicción a las apuestas y ya Sí, que los terminan en casinos, cuestiones ¿no? sumamente graves y de pérdidas patrimoniales enormes que en videojuegos todavía no se llega a ese punto, ¿no? Finalmente, también en Estados Unidos sí empezó a haber cierta regulación en cuanto al tema, por ejemplo, entre cuestiones de apuestas de eSports o de jugadores, de jugadores profesionales. Vamos a tocarlo más al ratito, pero sí hay un tema y de nueva cuenta creo que es igual una cuestión de responsabilidad y también de autorresponsabilidad, de medir cuánto, pues ahora sí que cuánto tiempo estamos jugando y que pues de plano, o sea, yo sí soy mucho de verdad, sí, pues ya terminé con toda mi chamba y todo lo que tenía que hacer, pues sí me puedo echar horas ahí, jugando, ¿no? Pero si de plano tengo algo muy importante que tengo que hacer, sí es, oye, pues primero hago lo que es el deber y luego ya me pongo a, pues a disfrutar, ¿no? Ya cuando termine. Entonces creo que también es un tema, Y insisto, volvemos a la responsabilidad, otra vez un tema otra vez a la de mucha responsabilidad. educación. Y rápidamente, retomando, perdón, el tema que comentabas de la violencia y de cómo se intenta aparejar, un dato así súper importante y que creo que va más allá precisamente de que los videojuegos no se tienen que sobreregular, sino que se tienen que regular de mejor manera otras cosas. El simple hecho de que lamentablemente en Estados Unidos, ha habido muchísimos tiroteos en escuelas secundarias, incluso en escuelas primarias, y finalmente se busca culpar a los videojuegos que porque el chico o la chica que hizo el tiroteo estaba jugando X juego, ¿no? Es curioso que pasa eso en Estados Unidos, pero en Japón, que es el país que más videojuegos consume per cápita a Sí, nivel no pasa. mundial, no hay un solo tiroteo. ¿Por qué? Porque hay un tema, es una cultura totalmente Y distinta, social, y además social, todo y el además hay problema una radica que regulación ahorita, sí, perdón. alrededor de las armas. O sea,
No como en Estados Unidos que vas al casi al Oxxo. Y vas por tu arma, sí. Exacto, ¿no? O Ese ha sea, sido un tema de décadas, pero exactamente. además, más que responsabilidad, los videojuegos, yo creo que esa nada más se vuelve en esos casos una herramienta más, igual que el arma. Pero el Sí, problema es mucho más profundo, es mucho más complejo y sobre todo por la sociedad en la que están ahora que digo, yo sí estoy a favor de todas estas protestas que se hicieron desafortunadamente por el asesinato de una persona afroamericana de una manera terrible, pero yo estoy de acuerdo, tenemos que alzar la voz como sociedad de esto no está bien y bueno, esta es una situación cultural que viene sufriendo Estados Unidos de muchas generaciones, no es de ahorita, esto ahorita ya por lo menos se pone sobre la mesa y gracias a todas estas protestas, a pesar de la contingencia, eso a mí me impactó y me sobrecogió el corazón de que aún con la contingencia es más importante ir y defender nuestros derechos y de que ya estamos hartos del racismo, del clasismo, de la discriminación. Es impresionante, pero claro, volvemos regresando a los temas de las masacres, pues es más fácil echarle la culpa al videojuego. Pasó en un caso aquí en el norte del país de exactamente. un chico que desafortunadamente pues también llegó a atacar a sus compañeros y finalmente se suicidó. Pero si ve uno un poco más las noticias que luego no se hicieron tan públicas y uno empieza a checar, bueno, qué pasó, pues era un chico que estaba sumamente desatendido y tampoco es de echarle la culpa a quizá una discapacidad psicosocial como una depresión, sino es ver el contexto completo, porque la gente no se deprime, salvo en casos, en algunos casos que sí es una cuestión fisiológica, pero normalmente la depresión viene de todo un contexto social, conductual, familiar que ayudan a que se exacerben estos estados y luego la misma familia no se da cuenta. Y vuelvo a lo mismo, para eso están los expertos, así como está nuestro querido Chava para lo de dominios, esports y videojuegos, pues están los maravillosos psiquiatras, los psicoterapeutas a los que nos podemos acercar y ver, bueno, estoy teniendo una buena comunicación con la familia, ahorita hay unas líneas, hay una línea de vida para quien necesite asesoría psicológica y es gratuita, pero a veces no nos acercamos a las diferentes instancias o expertos y solo buscamos, a ver, aquí quién es el culpable, el videojuego. Y no, y se demostró que no tenía que ver el videojuego en ese Sí, caso, además. lo más triste de esa situación fue que la primera y única declaración que hizo el gobernador fue, es que estaba jugando un videojuego. ¿Qué tiene que ver? El tema va más allá de si está jugando el videojuego o no. O sea, el tema va más allá a una cuestión de inseguridad, de De poco salud, de falta desarrollo, de salud mental. de falta de atención a la salud mental, porque pareciera que sigue Exactamente. siendo un mito, ¿no? O sea, Así. pareciera que cuestiones de depresión siguen, no, quién sabe qué tenga. Pues no, pues ya hay Que le eche estudios. ganas, híjole. Exacto, ¿no? Échenle ganas. Pues no, o sea, es un tema que muchas veces deviene de algo fisiológico, biológico o bioquímico incluso. Entonces, no es como imaginación, no, Y ya hay es un muchísimos estudios. caso, sí, claro, y hablando de esto, también terminan muchos en suicidios. Y sí hay depresión infantil. Aquí ha estado el doctor Enrique Romero y nos ha platicado algunas cosas. Es más, lo vamos a invitar para que nos platique más de violencia y suicidio, porque es importante tener toda la información. Pero en México, la segunda causa de muerte en chicos de 15 a 29 años es el suicidio. Y eso no sale de la nada, viene de la mayoría de las veces de un cuadro depresivo y de una situación de falta de comunicación con padres y madres o familiar, desestructura familiar, que estamos muy a tiempo de volverla a tejer. Si quizá tal vez venimos de hogares que no fueron
protegidos adecuadamente en cuanto a comunicación y socialmente, pero en nosotros cabe la posibilidad de hacer un cambio, buscar expertos si es necesario y hacer un cambio para que nuestros hijos tengan todas, hijos e hijas, tengan todas las herramientas para dentro de este mundo que se está moviendo tan rápido, poder escoger lo que sí me conviene y lo que no me conviene, lo que me hace bien y lo que no, y saber escoger el videojuego que me va a ayudar a desarrollar mi destreza mental, mi sagacidad, mi astucia, y que nada más estoy tirando balazos sin ton ni son, ¿no? En el videojuego. Sí, Y sobre claro. todo lo que decías, que antes de irnos al corte no quiero dejar de recalcar, de que la falta de comunicación de los padres y madres con los hijos e hijas, pues no hay esta información a los pequeños y pequeñas de que son mundos no reales, son mundos de fantasía, de ficción. Entonces, pues obviamente, aunque no ha sido el caso y siempre se ha demostrado en cuanto a las masacres que no ha sido el detonante en los videojuegos, pero tampoco queremos que algún día sí lo sea, ¿no? Sí, no, claro, totalmente de acuerdo. Creo que creo que los videojuegos pueden funcionar como un agente de cohesión social. O sea, creo que es sumamente importante establecer eso, que sí, hay todo tipo de videojuegos para todo tipo de gente y para distintos tipos, no solo de entretenimiento, sino también de educación. O sea, hay muchos de ellos que se utilizan precisamente, incluso simuladores de vuelo para entrenar pilotos aeronáuticos, ¿no? Entonces es muy importante y muy interesante ver que el videojuego no solo se refiere a una cuestión de ocio y de entretenimiento, sino que como hemos venido platicando, está muy enfocada ya en los últimos años, incluso en cuestiones educativas y de desarrollo social. Y también mucho desarrollo científico, ¿no? También. Ahorita me estaba acordando de los de la NASA, también usan muchos Simuladores, claro. simuladores, y pues todo eso tiene que ver también con el desarrollo de los videojuegos, aunque no lo creamos, ¿no? Y bueno, Así me es. tengo que ir a otro corte. Ay, tan buena que está poniendo la plática, pero vamos a regresar a que nos platique Chava cómo esto que aparentemente es ocio y nada más esparcimiento ocasional se transforma en toda una industria que son los esports y todo lo que ha ido generando, que me parece súper interesante, los gamers y todas estas cosas, para poderlo también aterrizar en cuestión de derechos humanos y derecho de no discriminación. Pero estamos rapidísimo de vuelta con todas, todos y todas ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes, y nos quedamos en esta parte de cómo fue el desarrollo de los videojuegos a llegar a esto de esports y todo, pero bueno, yo me quedo escuchando al experto para que nos explique cómo fue este desarrollo histórico. Por supuesto, mira, como ya platicamos todo este tema de el desarrollo de los videojuegos, cómo surgen, que pues de igual manera, o sea, fue una pues, invención tecnológica que terminó teniendo muchísimo impacto a nivel social. Y el caso de los eSports no es nada lejano a esto, ¿no? Fíjate que como tal, el tema de nueva cuenta de competir dentro de un videojuego, pues tiene sus inicios también por ahí de los años 80. Los primeros registros que se tienen son de competiciones en un videojuego que fue muy famoso, que se llama Space Invaders, que es de unas navecitas, y que precisamente las primeras competiciones que hubo fue sobre ver quién generaba más puntaje, ¿no? Que era algo, pues, si lo vemos comparado con lo que se ha generado a la fecha, pues era algo muy, rudimentario, casi casi hecho al vapor, muy casual, etcétera. Sin embargo, pues como te comentaba, igual el tema de los videojuegos y muchos de ellos están diseñados para competir. O sea, el tema es precisamente una cuestión competitiva y una cuestión, pues, de ver quién es o el mejor en el videojuego, ¿no? Quién tiene las mejores habilidades para, pues, siempre triunfar y siempre salir, ganadora o ganador. Entonces, precisamente este ímpetu y este desarrollo se fue dando a lo largo de los años
Y finalmente por ahí de los años 2000, 2002 más o menos, es cuando empieza todo este tema de los videojuegos a nivel competitivo. Empezó, como te decía, como cualquier industria, muchos de los temas de eSports empezaron en cafés de internet, ¿no? Los famosos café internet, que eran estas salas con pues con muchas computadoras y que ibas ahí a conectarte a internet y a chatear o a imprimir o a disfrutar de la tecnología, porque pues había muchas personas que no la tenían en casa. Entonces, precisamente el hecho de estos, se empiezan a generar videojuegos de nueva cuenta con conexión a internet, con esta interacción ya nata dentro del mismo videojuego, y muchos de ellos de estrategia, ¿no? Como comentabas, hay también muchos juegos que son de estrategia generalmente, pues sí, de guerra, o de cuestiones estratégicas de batalla. Y estos, principalmente fue un videojuego que se llama StarCraft, fue el que empezó con esta idea de hacer competiciones, ¿no? Y la idea ni siquiera surgió de los desarrolladores o de los creadores del videojuego, sino de los mismos jugadores y de las jugadoras. Entonces fue un punto en el que, ok, se empezaron a hacer competiciones. En un momento se empezó a involucrar ya la empresa desarrolladora porque estaba dando cuenta que había quizás un mercado interesante, un mercado nuevo que podían ellos mismos desarrollar. Y posteriormente, ya por ahí de los años 2009, 2010, es cuando se empieza a generar ya ruido mediático y este boom, digamos, de lo que ahora se conoce como los eSports, que son deportes electrónicos, que para quienes no tengan idea de qué estoy hablando y que parezca que estoy hablando en otro idioma, finalmente los eSports son competiciones en ciertos videojuegos a un nivel altamente competitivo y a un nivel altamente profesional. Es decir, que a estas personas que juegan videojuegos les pagan por jugar. Forman parte de un equipo en el que juegan o son representantes de un equipo. Entonces es muy interesante cómo este desarrollo se ha venido dando a tal grado que a la fecha hay muchísimos de estos jugadores y de jugadoras que generan ya cantidades de millones de dólares por temas de competiciones, pero también de patrocinios y también del impacto mediático que pueden tener dentro de sus esferas como comunicadores, ¿no? Como streamers de videojuegos. Entonces, quizás ahí me adelanté un poquito, pero finalmente, retomando los eSports, son precisamente competiciones a un nivel competitivo muy alto de videojuegos. Pareciera... que los ve uno, porque bueno, cuando hablas de competición, pues yo me imagino las comunes, que las puedes ver televisadas o en vivo. ¿Estas cómo funcionan para que las vea el público o solo entre ellos con la consola? ¿O en qué momento entra este factor de económico de que hasta haya patrocinios y todo esto? Mira, como te decía, el tema se desarrolló de manera sumamente fuerte e importante en Corea del Sur. A 2009 más o menos, que empezó ya a tener un impacto real de personas, una disculpa ahí por los perritos que están haciendo su... Es que también quieren participar, están de acuerdo con los videojuegos y emocionados con los eSports, entonces por eso están participando. Pero, como te comentaba, precisamente es un tema que la misma industria empieza a ver que hay gente que empieza a seguir a estos jugadores, gente que empieza a querer ver a otras personas competir, que también es algo nato de la naturaleza humana. Es algo innato, que somos competitivos por mera naturaleza, ¿no? Entonces, eso genera también que muchas personas que quizás no tienen esas habilidades tan desarrolladas para competir, sí puedan querer ver a alguien competir a un nivel extremadamente alto. ¿Y dónde se ve eso? ¿Cómo? Eso se ve, la mayoría de estas competiciones se ven a través de internet,
Sin embargo, en los últimos años ha empezado a haber esta alianza entre medios tradicionales como la televisión para empezar a televisar estos eventos. Son eventos masivos, son eventos donde hasta cuando podíamos salir iban miles de personas o acudían y se reunían en estadios precisamente para ver otras personas jugar videojuegos, ¿no? Que de nueva cuenta suena algo sumamente, en ocasiones hasta irrisorio, irreal, de pues yo para qué voy a querer ver a alguien jugar un videojuego. Y aquí la pregunta o la respuesta que yo generalmente tengo para cuando alguien me cuestiona de esa manera es, pues ¿para qué quieres ver a alguien jugar fútbol si tú puedes jugar fútbol? Es la misma, es el mismo principio. Y ahorita tocaste un punto interesantísimo que platicábamos en otros foros, de que precisamente ahorita debido a la pandemia que no puede haber juegos reales, se creó la Liga eSports de fútbol. Es correcto. Y aunque a muchos pues amantes del fútbol en vivo, en personas, pues sí, en vivo, no por medio electrónico o a través de videojuego, pues como que no les gustó mucho, pero sí generó muchas, de hecho es muy interesante, generó muchas emociones, porque yo de repente que veía los noticieros y que veía y contra y hay momentos en que están tan nítidas las imágenes que parecen reales. Y yo sí hubo un momento en que dije, caray, ¿por qué ya los dejaron jugar? Si estamos en pandemia. Y entonces veía, ya luego decía, eSports. Y dije, ay, qué interesante. Pero fue una forma de entretenimiento para muchos otros que ya gustaban de los eSports, se metieron. Y además los jugadores que fueron los que jugaron en tiempo real, pues fueron los más animados, ¿no? Exactamente, o sea, creo que es un punto en el que, de nueva cuenta, lo que mucha gente busca es precisamente competir, o sea, tener esta posibilidad de ver gente compitiendo para ver quién tiene las mejores habilidades o el mejor desarrollo. Y precisamente esta idea fue lo que generó la industria de los eSports, ¿no? Finalmente, lo que se busca es ver quién tiene las mejores habilidades. Y aquí viene un punto sumamente interesante comparado con deportes tradicionales, y es el hecho de que en los eSports no importa el género. No hay mayor importancia en esa cuestión, siempre y cuando tengas una habilidad superior a con quien estás compitiendo, el género no tiene la mayor relevancia. ¿Por qué? Porque no es un tema de fuerza, no es un tema físico, no, es un tema de habilidad de cierta manera motriz en cuanto a las manos, porque es con lo que generas toda la interacción, pero también es un tema pues de reacción cerebral y de habilidad mental. Entonces, es también muy interesante cómo, pues sí, se rompe precisamente este estigma de que debiera de haber competiciones para mujeres y para hombres, como pasa, por ejemplo, en el fútbol o en el básquetbol. Acá se rompe con eso. Acá se rompe totalmente porque toda la interacción es a nivel virtual, a nivel digital. Claro, tu avatar puede ser hombre y tú eres mujer, ¿no? Exactamente, y eso precisamente genera el hecho de que lo único que va a vencer dentro de la competición son las habilidades. Wow. Y por ejemplo, ahorita que estamos todos encerrados y no podemos ir a estos estadios, ¿en dónde podemos ver estas competiciones? ¿Por internet o a fuerzas necesitamos el juego? ¿Cómo funciona? No. Generalmente la plataforma más reconocida para temas de transmisión de videojuegos y de estas competiciones es una plataforma que se llama Twitch, que compró Amazon hace un par de años. Es la plataforma número 1 para temas de streaming de videojuegos, pero también a través de esta plataforma se transmiten diversas competiciones, y también a través de Facebook. Facebook ha implementado una sección dentro de su plataforma que se llama Facebook Gaming,
que está precisamente diseñada para temas de streaming de videojuegos. Entonces, como te decía, ya hay varias plataformas en Internet y es bien interesante cómo el hecho se han buscado pasar o la gran industria de la televisión ha buscado captar esos contenidos para pasarlos en televisión, lo cual habla de un impacto mediático y económico bastante interesante. O sea, ya cuando hay una televisora interesada en hacer transmisiones de gente jugando videojuegos, es porque realmente es un negocio y es una realidad y no es el futuro, sino que ya es el presente. O sea, ya hay empresas nacionales como TV Azteca involucradas con la transmisión de competencias de videojuegos, ¿no? Hasta antes de la pandemia se tenían planeadas ya varias competiciones a nivel presencial, por lo menos aquí en México. En Estados Unidos no se diga, en Europa también y en Asia todavía más. Asia, digamos que es el líder en Asia fue el precursor, ¿no? Asia fue el precursor y es quien sigue como dominante, principalmente Corea del Sur y China. Tal como el karaoke, ¿no? Que allá es un super hit. Qué curioso, ¿no? Y es muy interesante, o sea, tuve la oportunidad de ir a Japón el año pasado y sí, el tema del karaoke es algo sumamente social, es donde se cierran negocios, y es algo que está muy arraigado al tema de de la cultura japonesa, ¿no? Principalmente. Que en el caso del karaoke también lo deberíamos de adoptar todos, porque cantar sacas mucha, es una forma catártica de sacar energía, malestares, muchas cosas, y cantas, aunque cantes feo, eso no importa. Es lo divertido del karaoke y es divertidísimo. También se vuelve adictivo el karaoke, pero bueno, volviendo. Tuvimos un pequeño corte abrupto, ya saben, estas plataformas que son fantásticas, pero de repente nos dan algunos sustos, pero continuamos, estamos hablando de los diferentes lugares donde podemos ver estos juegos, pues sí son juegos, ¿no? Competencias, estamos hablando del karaoke en Asia, que es todo un tema y también es muy divertido, y nos quedamos ahí, hablando de cómo esto ha crecido mucho en Asia, que nos decías que es el principal lugar donde se ha ido desarrollando más estos sistemas de competición. Y nos estabas platicando un poco también que Azteca ha ido haciendo estas cosas, pero no sé, que también nos contaras, nos dijiste de una plataforma, ¿nos las repites? Donde podemos ver estos sí, claro, juegos. Claro, la plataforma se llama Twitch. TWITCH, Twitch. Hasta hace unos días existía también una plataforma que se llamaba Mixer, que en su momento adquirió Microsoft y que el año pasado anunciaron que iban a invertirle no sé cuánto dinero y este año terminaron por matarla, lamentablemente. Pero también se pueden seguir todas estas competiciones a través de Facebook. Facebook Gaming. Facebook, sí. Exacto. Facebook Gaming. Y pues sí, hasta antes de la pandemia se estaba ya generando una industria, o sea, se sigue generando, sin embargo, pues sí ha habido ciertos retrasos naturalmente y lógicamente en el tema de los eventos presenciales, los cuales también generan una derrama económica sumamente interesante. Y hasta antes de la cuarentena y de la pandemia, se estimaba que este año la industria de los eSports iba a generar alrededor de 1.2 billones de dólares. Entonces, entonces creo que pues ya habla de algo sumamente interesante, algo sumamente rentable, ¿no? Potencial, rentable, y que hay muchas empresas que ya le quieren entrar, porque se dieron cuenta que es un mercado en crecimiento, que es un mercado en desarrollo exponencial, y que también, o sea, saben que el mercado está dirigido a cierto tipo de consumidores muy especializados y que prácticamente ven a los videojuegos como una forma ya de vida o como algo real, como algo que forma parte de su cultura, de su propia cultura.
Entonces también es bien interesante cómo se ha ido dando ese desarrollo, ese impacto. Y en Estados Unidos hay una frase respecto al crecimiento de los eSports que menciona que por cada 2 fans del béisbol que fallecen, perdón, por cada fan del béisbol que fallece, nacen 2 de eSports o 2 de deportes electrónicos. Entonces también habla muchísimo de un cambio generacional, de un tema pues sí, de diversas formas de entretenerse y diversas formas de entretenimiento, porque de cierta manera los deportes tradicionales han dejado de ser llamativos para muchísimas personas adolescentes o para muchos adolescentes, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo esta dinámica ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Eso no significa que los eSports vayan a suplir como tal a todos los deportes, No, claro que sino no. que van a ser una forma distinta de entretenerse. Y como te comentaba, o sea, así como hay gente que le encanta ver el fútbol y Claro, que en su momento jugó fútbol, y que por X o Y, pues ya no siguieron jugando, o hay gente que sí, pues con sus amigas y con sus amigos, acá es lo mismo, acá es precisamente el mismo principio de ver gente con las mejores habilidades en el mundo competir entre ellas y entre ellos. O sea, es ver quién es la o el mejor en un videojuego en específico. Y es lo mismo que cualquier otro deporte. O sea, claro. finalmente, no, yo jugué fútbol mucho tiempo y jugué básquetbol también, pues en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Ya después por miles de cosas lo tuve que dejar. Pero como te comentaba, es del mismo símil. Pues sí me gusta en ocasiones sentarme a ver un partido de básquetbol de la NBA porque son los mejores, ¿no? O también, Claro. o sea, es, Y es es algo entretenido y que además, genera ay, el deporte entretenimiento. ráfaga es fantástico. Pero, por ejemplo, algo que desde hace rato que traía yo en mente preguntarte, ¿y hay algún determinado juego que se use para, o videojuego que se use para estas competiciones, o son diferentes, o quién escoge a qué juego van a, cuál es el juego con el que van a competir, o cómo funciona? Es interesante porque pareciera que la misma comunidad es quien va decidiendo cuál sí y cuál no. O sea, hay juegos que están enteramente desarrollados para que sean competitivos y hay otros que no tienen nada de competitivo, pero que la misma comunidad dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer una competencia. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso? El tiranosaurio de Google cuando se te va el internet. Hay competencias del tiranosaurio de Google, del que vas brincando, para ver quién tiene mayor puntaje. Ya hay competencias Wow, profesionales. Entonces, y de ahí, pues es algo muy, muy casual. Pero claro. si nos vamos ya a temas de eSports en forma como tal o como se han reconocido, los principales a la fecha, el principal y el que más tracción mediática y económica ha generado es un videojuego que se llama League of Legends, que se conoce en el mundo gaming como LOL, y que es precisamente es un videojuego que se juega en línea de 5 contra 5 en un escenario determinado y que pues el símil que se hace muchas veces es que es como precisamente como el básquetbol. No, sí, son 5 contra 5 en una cancha, que en este caso es un escenario, que se llama la grieta del invocador, y hay muchísimos personajes de los cuales elegir y cada uno tiene habilidades distintas, y depende mucho de quién juegue, cómo se acomoda con qué personaje para precisamente hacer un equipo. ¿Y qué es lo interesante? Que requiere muchísima comunicación entre las y los jugadores O y sea, requiere juegan cinco muchísima... personas, cada uno Juegan, con su en avatar, total juegan 10 o y contra son 5 otras contra cinco. 5 y cada Ah, uno tiene un personaje, pero lo ah, interesante es que el escenario está diseñado de tal manera que debes, o sea, es un juego de estrategia en tiempo real, porque pues sí, o sea, cada uno de los jugadores o de las jugadoras tiene que tomar un carril en específico dentro del escenario para poder lograr ganar. Y como te digo, tienen que estar en constante comunicación para saber dónde están, qué tienen que hacer, cuál es su papel.
si el papel de uno es fungir como señuelo mientras los otros atacan, pues así va a ser. Pero es un tema bien, bien interesante de estrategia y que es precisamente el eSport o el videojuego que más ruido mediático ha generado. Incluso de este videojuego hay competiciones que se llevan a cabo en estadios, como te decía, y se llenan. O sea, estadios de veintitantas mil personas, de 50,000. En Corea del Sur, ha habido torneos donde llenan estadios olímpicos, con Wow. espectadores, y que eso precisamente genera, de nueva cuenta, este hecho de que los videojuegos no generan aislamiento, sino que al contrario, pueden generar Interesante. precisamente todos Una estos interacción entornos. social, es como ir al Exactamente. cine. Voy al cine a ver una Sí, película, es voy a ver como, una como ir a competición en ver, tiempo real. como ir a ver pues un partido de los Pumas o del América o del Cruz Azul. Es exactamente lo Wow. mismo, porque precisamente también cada uno de los equipos ha empezado a generar esta fanaticada, cada uno de los jugadores, ya a nivel profesional o de alto rendimiento profesional, pues ya son de igual manera jugadores que tienen una base de fans de más de 1 millón de personas en redes sociales, que son precisamente personas que la gente o que los consumidores de esports siguen, respetan, y que no solo eso, sino que también, como te decía, pues generan ingresos millonarios por jugar videojuegos. No, 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 sí, está impresionante. Y bueno, además esta parte que decías que no es muy interesante. Estos videojuegos no discriminan porque puede ser hombre o mujer compitiendo con hombre o mujer, no importa. Pero sin embargo, y de ahí la creación también parte de tu fundación, que ahorita que regresemos de este corte, pues nos vas a platicar cómo es que creas esta fundación y qué pasa con las mujeres gamers que todavía no las han dejado mucho ingresar o no tanto como al género masculino ingresar a estos puestos de e-gamers profesionales. Pero regresamos rápidamente con todos y todas ustedes a hablar de este interesante tema y desafortunadamente nuestro último bloque, pero regresamos rápidamente con ustedes. Y estamos de vuelta con todos y todos ustedes. Tristemente, en nuestro último bloque, ya en algunos cortes estuvimos platicando, Chavi y yo, que tenemos que hacer otra ronda de programa o de programas para seguir hablando de este interesante tema, sobre todo la parte que vamos a ver ahorita, que es, aunque no discrimina el juego en sí, si puedes jugarlo como mujer o hombre, esta comunidad que se está dando de gamers, pues sí no les da muchos espacios a la mujer y de ahí que creaste la fundación, tengo entendido, pero bueno, mejor que tú nos expliques de viva voz. Claro, mira, como bien comentas y como hemos estado platicando a lo largo del programa, finalmente las herramientas tecnológicas o el videojuego no discriminan y no están diseñadas precisamente para discriminar, ¿no? O sea, sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues sí, lamentablemente al haber una interacción humana con gente de todo tipo de entornos sociales, de entornos económicos y de diversos países, sí hay gente que es sumamente respetable, pero hay muchísima otra gente que pues se dedica precisamente a denostar, a discriminar, ya sea por género, por raza, por creencias religiosas, por temas de diversidad sexual o de preferencias sexuales. Entonces, nosotros lo que, derivado pues de este análisis y que pues sí, ya llevo alrededor de 4 años involucrado en la industria de los eSports, más como asesor legal en los últimos 3 y el último año me empecé a meter mucho a ver qué es lo que estaba pasando más que del entorno económico de los eSports que está funcionando por sí mismo. Yo me quise enfocar mucho en el tema social, en el tema de precisamente establecer de nueva cuenta este punto que los videojuegos pueden ser un agente de cohesión social, pueden generar precisamente todos estos espacios de discusión, de socialización,
para generar muchísimos beneficios y muchas cosas, pues sí, de un gran alto impacto social. Y me pareció que los eSports no estaban para nada alejados de esa realidad, ¿no? Entonces, el año pasado, en febrero, decidí fundar junto con otras personas GGWP Foundation, que es precisamente esta ONG enfocada en potencializar o utilizar a los eSports como un agente de cambio social a través de diversos programas. Y aquí va el tema del nombre de la fundación, GGWP o GWP, deviene precisamente de un slang que se utiliza dentro de la comunidad de eSports, que es Good Game, Well Played. Es decir, es una especie de frase que se dice al terminar una partida, hayas ganado o hayas perdido, va ligado mucho al fair play dentro de la competición. Entonces, oye, pues jugaste bien, ¿no? Bien jugado. Y precisamente retomamos esa idea con la finalidad de crear esta fundación, con diversos ejes de acción, y uno de ellos y de los que más estamos propulsando y desarrollando desde el año pasado es precisamente que dentro de todo este estudio que hicimos a nivel social, encontramos que naturalmente hay una brecha de género en la participación precisamente de mujeres dentro de la industria profesional de los eSports, pero no nos quedamos ahí, sino que también nos pusimos a investigar todavía más y vamos, encontramos algo que parecía lógico, pero que necesitábamos asentar y poner en el foco de la discusión, que también no solo en los eSports, sino en la industria de los videojuegos en general, hay una brecha de género brutal. Es un hecho, es algo que se ha venido tocando desde hace mucho tiempo, pero que quizás muchas veces no se pone en el foco de la discusión, porque pareciera que lo único importante es lo económico alrededor de esta industria. Y sí es algo importante, naturalmente, pero el hecho de la falta de representatividad de mujeres en estas dos industrias es algo que nosotros detectamos y es algo que queremos cambiar en la medida de lo posible, ¿no? Sabemos que es algo sumamente complejo y que se requiere de muchísimas cuestiones para poder ir generando estos cambios poco a poco. Y uno de los ejes fundamentales o de los proyectos que estamos desarrollando a través de la fundación es precisamente generar la inclusión de más mujeres en la industria de los eSports, pero no solo como jugadoras profesionales, sino que la industria es tan amplia que da para incluir de muchísimas ramas, ¿no? O sea, como te decía, yo tuve pues sí, la fortuna de poderme involucrar en estos temas siendo abogado, ¿no? Entré como abogado, y pues sí, finalmente lo que me llamó la atención fue pues, de mi lado gamer, y ya después empecé a ver que sí hay muchas formas de apoyar y de generar conciencia alrededor de estas cuestiones. Entonces, lo que estamos buscando a través de este proyecto que decidimos denominar We Sports, que es la contracción de Women in Sports, es precisamente impulsar una mayor participación de mujeres dentro de la industria de los eSports, pero no solo, como te decía, como jugadoras, sino también que puedan ser coaches, que puedan ser, o que puedan estar involucradas en temas de psicología para jugadores, que puedan ser abogadas de equipos o que incluso desarrollen sus propias ligas o sus propias competiciones. Pero no lo estamos dejando solo ahí, sino que también parte de este proyecto es también tener una incidencia directa en el tema de la industria de los videojuegos, refiriéndonos al desarrollo, porque también hemos visto que ahí hay una gran brecha en cuanto a las mujeres que participan dentro de la industria del desarrollo de videojuegos. Y es algo que es sumamente notorio en los mismos juegos, incluso en la misma publicidad de los videojuegos, que muchos de ellos pues están estrictamente dirigidos a hombres, ¿no? O sea, sí. Hay una hipersexualización en muchas ocasiones de los personajes femeninos de un videojuego, a tal grado que ha habido muchísimos memes y muchísimas críticas de muchos juegos
respecto a esta situación, ¿no? Porque pareciera que, pues si escoges personaje masculino, tiene que ser fuerte, con armadura, barba o lo que sea, ¿no? Y O un sea, hacha. no discrimina, qué interesante, los videojuegos no discriminan, pero a veces el contenido del videojuego sí utiliza estereotipos. Exactamente, ¿no? Entonces, pareciera que esa es la única forma en la que tiene que ser el personaje masculino. Y si escoges un avatar o un personaje femenino, es rubia, alta, esbelta, Y voluptuosa. guapísima, voluptuosa y sin armadura, o la armadura es un bikini, ¿no? Entonces son también ese tipo de cuestiones que Y seguramente es menos ágil a la hora del juego, quizá. no, hay veces No que, o sea, va necesariamente. a la par, o el desarrollo es prácticamente el mismo dentro del videojuego, pero sí hay un tema que es como, oye, ¿por qué tiene que ser así forzosamente un personaje femenino, no? Empieza a haber ya también muchísimos cambios, o sea, y también dentro de la misma industria ha habido muchísimos personajes femeninos dentro de los videojuegos que son icónicos y que sí tienen una amplia relevancia en esta cuestión, pero también sabemos que la misma industria es sumamente complicada, es muy despiadada y que precisamente también muchas de las comunidades de gamers son sumamente tóxicas y son sumamente discriminatorias, ¿no? Encontramos muchísima información y muchos datos respecto de mujeres que juegan videojuegos, y es curioso cómo en 2019 la Entertainment Software Association de Estados Unidos hizo una encuesta en ese país dirigida a mujeres para saber cuántas de ellas compraban una consola que fuera para su uso propio, no que le pidieran la consola al papá, al hermano, al novio, sino que fuera una consola propia. Y pues se descubrió que 6 de cada 10 mujeres se compran una consola. Entonces, es un 60% de las mujeres entrevistadas tienen una consola para uso propio, lo cual desmitifica este hecho que no sé dónde se estableció ni por qué sigue creyéndose así, que los videojuegos están desarrollados, o que los videojuegos son para hombres, que solo los hombres o personas del sexo masculino pueden jugar videojuegos, lo cual no se estableció en ningún lado. No. Seguramente fue un secreto a voces, un teléfono descompuesto, como muchas cosas que Sí, pasan y como se crean los mitos, ¿no? Y aquí lo estamos exactamente. desmitificando. Exactamente, ¿no? Entonces, fue muy interesante encontrar esta información. Y no solo eso, pero bueno, 6 de cada 10 mujeres tenían una consola propia. Y pareciera que, pues sí, o sea, sí hay un tema de que son gamers que juegan, que consumen y que, pues finalmente se desarrollan dentro de esta industria. Sin embargo, lo interesante de esta misma encuesta fue que también les preguntaron que si se consideraban gamers. Y ahí fue lo curioso, que solo 2 de cada 10 dijeron que sí, lo cual de nueva cuenta representa este estigma de que pareciera que si una mujer le gustan los videojuegos y es gamer, es así como muy rara, muy geek o muy nerd, etcétera, cosa que también Muy está totalmente masculinizada, ¿no? También me exacto. imagino. Exactamente, lo cual está de nueva cuenta totalmente alejado de la realidad, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que genera precisamente esa idea? Que muchas mujeres se hagan estos propios silos en los cuales creen que ellas son las únicas que juegan, siendo que hay muchas como ellas que son fans y que les gusta jugar videojuegos, ¿no? Entonces, como te decía, parte de esta investigación y este desarrollo y todo esto que estamos generando a través de la fundación es precisamente un proyecto para, número uno, desmitificar el hecho de que los videojuegos solo los pueden jugar hombres y de que solo llegar a un punto de nivel competitivo profesional solo pueden ser los hombres, ¿no? Ese es el primer plano. En segundo plano, queremos incidir precisamente en el desarrollo y en la agenda de todo este tipo de competiciones para precisamente generar un equilibrio, que puedan existir estas competiciones donde participen mujeres,
pero ahí va el punto principal y el punto medular que nosotros creemos muy importante, que compitan no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque son mujeres que tienen una habilidad para poder competir a nivel profesional. Y parte de lo que queremos hacer es precisamente ayudarles a desarrollar todas estas habilidades. ¿Por qué? Porque ha habido casos, por ejemplo, en Rusia, donde sí han metido a un equipo de puras mujeres a competir y pareciera que hasta fue maquiavélico el asunto, siendo que eran mujeres que estaban en un nivel competitivo semiprofesional y las subieron a un nivel profesional y pues prácticamente pues sí les ganaron de manera sumamente sencilla, pero ese es el mismo hecho que también pareciera que estaba generado de esa manera para decir, no, es que las mujeres no pueden jugar esto, Claro, ven cómo para queriendo ser igualitarios, pero con maña, ¿no? exactamente. Dejándolas en una situación endeble para que, pues obviamente, no tuvieran las suficientes herramientas para defenderse. Exactamente, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos, o de lo que estamos desarrollando es precisamente, pues sí, valga la redundancia, el desarrollo de habilidades en estas cuestiones y que también, o sea, es muy válido que hay muchas personas que les interesa la industria, pero que quizás no les interesa invertirle tanto tiempo a poder ser una gamer profesional, es lo más normal. Y también es de nueva cuenta como en el fútbol. Hay muchísimas personas que buscan llegar a primera división o llegar a un equipo profesional y son muy pocos o muy pocas los que los logran, ¿no? ¿Por qué? Porque es un nivel competitivo sumamente alto, de alto rendimiento y que sí requiere ciertas habilidades que se pueden desarrollar, pero que hay gente que lo trae desde que nació, ¿no? Que es algo Como innato. los deportes tradicionales, pues o Exactamente, traes es la capacidad exactamente, de correr rápido o no la traes y es puedes entrenar y pues mejoras tu tiempo, pero no vas a ser medallista olímpico, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces creo que, y derivado de esa cuestión, como te comentaba, pues también la industria no está cerrada a que solo pueden existir jugadores, sino que ha crecido tanto que precisamente permite esta diversidad de profesiones que puedan apoyar al desarrollo y al crecimiento de la misma industria. Como te decía, doctoras, psicólogas, abogadas, chefs, eh, Todo. hay una gran, Amas de casa se han amplitud metido o madres de a familia, porque competir. amas de casa se me hace un poco estigmatizante, pero se han metido a ser e-gamers o hay una historia así. Por supuesto, ¡Wow! hay muchas historias de madres de familia que pues, se meten ahí por curiosidad y terminan formando o parte de un equipo o terminan también siendo streamers o también hay así como los deportes tradicionales tienen a los narradores o a las narradoras, también en los eSports hay gente que se encarga de narrar precisamente las partidas y eso le da también este toque de emocionante. Y en Europa hay muchas mujeres, se conocen como casters a los narradores, y hay mujeres casters que ya viven de esto y que Claro. precisamente es algo que a mí me gusta llamarlo nuevas profesiones, porque es algo que en ciertos países como China ya está reconocido como una profesión, o sea, está En dentro de la China. ley en China ¡Wow! y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Precisamente contratos especiales, Claro, cuestiones seguridad de poder social. aplicar a seguridad social, préstamos para vivienda, etcétera, todas esas ¡Wow! cuestiones que poco a poco van avanzando, que aquí seguimos todavía en un stage o Sí, en en una etapa pañales. muy inicial, ¿no? Aunque ya el desarrollo viene de 2010, que tenemos los primeros atisbos en México de la industria de esports, todavía falta un largo camino por recorrer comparado con otros países como Corea del Pero Sur. bueno, ahí va y qué fantástico que contemos con tu fundación, sobre todo para el gremio de las mujeres, que pudieran tener además el talento para esto y pues también podría llegar a ser una forma de mantener a su familia, sobre todo muchas madres solteras. Claro, hay que ver si tienes talento primero, ¿no?
Pero Sí, qué interesante y definitivamente pues vamos a tener que hacer otro programa y invitar a estas jugadoras para conocerlas y también a que se enfrentan en sus medios sociales al decir, ¿y tú a qué te dedicas? Pues a jugar videos. Es así como que, ¿cómo? Soy y gamer, ¿no? ¿O soy gamer? gamer, Ajá. sí. Pues estaría muy interesante. Desafortunadamente, como siempre, el tiempo se vuelve en contra nuestra, pero no me quiero ir sin que nos des todas tus redes sociales, por favor. Claro, pues bueno, a mí me encuentran como Salvador Camacho, parte del tema legal o desde la firma, nos encuentran como Calpa Protección Digital. Del lado de la fundación también nos encuentran como GGWP Foundation, GGWP. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, y pues igual, por ahí vamos a estar dando muchas noticias respecto de los próximos eventos o programas que desarrollemos a través de la fundación, que pues por mismas cuestiones se tuvieron que detener un poco, pero que seguimos trabajando en la investigación y en el desarrollo de los temas, porque sí consideramos que es algo sumamente importante que puede tener un impacto no solo social, sino también económico, ¿no? Creo que van de la mano, Van de la pero mano. sí parte importante o lo que consideramos es que la industria de los esports y de los videojuegos necesita que participen más mujeres. Eso es nuestra premisa. Creemos que es una realidad, creemos que es algo que puede pasar y que estamos comprometidos a seguir dándole para adelante. Ay, no, fantástico y pues muchas gracias por ese trabajo que estás haciendo, visibilizando esta industria, pero sobre todo dándole un sentido social. Ojalá tuviéramos muchos chavas por todos los diferentes medios de expresión o trabajos para que esto, que al final del día, cuando se logran estas inclusiones, se logra terminar con las barreras de todo tipo, nos beneficia a todos y a todas como colectivo. Tenemos más ganancias todos porque hay para todos, hay más bonanza y la interacción se vuelve más rica. Pues nuevamente muchísimas gracias, Chava, por habernos ilustrado en tantas cosas y tan interesantes y todas las convergencias que tienen con los derechos humanos y con el derecho a la no discriminación. Definitivamente que ya le vamos a tener que poner fecha para que nos acompañen también estas chicas y hablar de lleno en toda su experiencia y además para que las madres y padres puedan ver, ya no ver con tanto desdén al videojuego, sino en una de esas igual su hijito o hijita tiene el talento y puede desarrollarlo, ¿no? Y que más niñas se puedan acercar también a estos temas y verlo como una posibilidad de muchas cosas, posibilidades de cambio, generadores de cambio, tanto sociales como de todos tipos, y no como algo, ay, pérdida de tiempo, no. Y si no tengo el talento, pues nada más, todo con medida, nada con exceso, ¿no? Para no caer también en las ludopatías. Pues muchísimas gracias, Chava, No, hombre, al y contrario, de nos verdad, vemos te muy agradezco pronto. mucho el espacio, y pues a todo el auditorio que nos estuvo viendo, que nos estuvo escuchando, y yo con gusto de volver a participar y de poner también en contacto con precisamente jugadoras que ya se dedican a esto, y creo que es sumamente valioso que platiquen cómo ha sido su trayecto, cómo ha sido su camino, con qué se han Claro. encontrado, si han tenido obstáculos o si de plano no, o sea, porque tienen una habilidad tal que pues nadie se les pone enfrente. Entonces creo que sería muy, muy valioso. Yo con muchísimo gusto te pongo en contacto con ellas y creo que va a ser de mucho valor para todas y para todos poder recibir esas experiencias. Y de nueva cuenta, te agradezco muchísimo el espacio. Créeme que ha sido un honor y un gusto poder participar y espero que sea la primera de muchas. Ah, eso tenlo por seguro y bueno, no, también reiterarte que, bueno, esto también es un espacio abierto para, sobre todo lo de la fundación y pues también cuando, no, cuando requieras que pongamos algo en el muro de Facebook de y tú también discriminas, cuenta con ello. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todas, todos y todas ustedes que nos acompañaron y nos vemos muy pronto en una emisión más para seguir construyendo un mundo libre de discriminación en y tú también.
también discriminas. Muchas gracias.